Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Un favor, hermanos, creo que se está acabando la batería de la lap, si la pueden conectar, si no se nos va a apagar en un momento. Muy bien, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Libro de Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 11, hermanos. El título de la predicación de esta mañana se llama Llenos. Llenos es el título de la predicación, hermanos, de esta mañana. Y quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, que la palabra de Dios nos enseña que su voluntad es que la vida de cada uno de nosotros, la vida individual de cada cristiano, la vida de cada iglesia, hermanos, no sea una vida que se quede a medias. Hermanos, cuando alguien se queda a la mitad del camino por cuestiones ajenas a él que no puede superar, pues quizás es justificable. Pero cuando es por cosas que estaban en nuestras manos, quedarnos a la mitad, quedarnos a medias, es algo que nos deja un mal sabor de boca. A veces nos quedamos a la mitad de un negocio, nos quedamos a la mitad de un proyecto de vida, a la mitad de una carrera, a la mitad de algo en particular que era importante para nosotros, y se queda ese mal sabor de boca, hermanos. Insisto, hay ocasiones en que nos quedamos a la mitad porque las circunstancias o los recursos están más allá de lo que nosotros podríamos hacer. Pero cuando no tiene que ver con nosotros, cuando no tiene que ver por un agotamiento de recursos, cuando no tiene que ver por un agotamiento de ayuda o de fortaleza, no es válido que nos quedemos a la mitad. Y la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, es que cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no nos quedemos a la mitad de nuestra carrera, que no nos quedemos a la mitad de nuestra vida espiritual, sino que nuestra vida, hermanos, esté llena. ¿Llena de qué? Bueno, hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que podríamos nosotros tocar en esta mañana. Sin embargo, yo solamente quiero hablar de tres cosas. Primero que nada, vamos a ver que la voluntad de Dios es que nosotros estemos llenos de confianza en Cristo. Llenos de confianza en Cristo. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 9 lo siguiente. Voy a pedirles que ustedes me acompañen. Yo invito a los hermanos que están en casa, especialmente a los que están con sus familias, que tengan su Biblia y que lean en voz alta para que también sientan, hermanos, que están participando. Los hermanos que estamos aquí, no somos muchos, pero vamos a participar también con la lectura en voz alta. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 9. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, vamos a tratar de hacer un poquito de historia y vamos a colocarnos, hermanos, en el contexto. Es decir, ¿por qué Pablo está escribiendo esta epístola, hermanos, a la iglesia de Colosas, a los colosenses? Si nosotros leemos la Biblia, hermanos, la epístola solamente tiene 4 capítulos, es una epístola corta. Sin embargo, hermanos, el contenido de esta epístola, doctrinalmente hablando, es un contenido muy amplio, muy profundo. Realmente se requiere un análisis bíblico muy profundo, un conocimiento incluso teológico para poder interpretar el contenido de esta epístola. Pero yo quiero centrarme en un detalle nada más. La iglesia de Colosas, hermanos, era una iglesia que había empezado muy bien. Cuando Epafras, ¿verdad?, establece esta iglesia en la provincia de Colosas, él lleva una predicación que hace que mucha gente se convierta en Cristo. Y esta gente, hermanos, se convierte en Cristo de tal manera que dice la Biblia que empiezan a caracterizarse por 3 cosas: fe, esperanza y amor.
Cuando nosotros leemos la epístola de Pablo a los Corintios, nos damos cuenta que cuando se está hablando de los dones extáticos, porque la iglesia de Corinto tenía muchos dones, muchos varones, muchos hermanos que estaban llenos de dones, se estaban peleando por los dones llamativos, por los dones de visiones, de lenguas, de revelaciones, de sanidad, y todos esos dones que aunque sabemos que hoy no están vigentes, en aquel entonces lo estaban. Y Pablo lo reprende y les dice: hay algo mejor que esto, porque estos dones que ustedes hoy están celando ya van a dejar de existir, para que únicamente quede la fe, la esperanza y el amor. Y desde entonces, en las iglesias, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, comprendemos que una iglesia, que una persona que tiene fe, que tiene esperanza y que tiene amor o que practica el amor, es una iglesia que sin duda, hermanos, va a crecer o va a llenarse de confianza en Dios. Tiene confianza en Dios y por eso tiene fe. Tiene confianza en Dios y por eso tiene esperanza. Tiene confianza en Dios y por eso ama a Dios, hermanos, ama a los demás, ama a su iglesia. Y entonces la iglesia de Colosas era una iglesia, hermanos, que estaba ascendiendo, que estaba subiendo, que estaba creciendo en la confianza en Dios. Pero por otro lado, no podemos pasar por alto el hecho de que en la iglesia de Colosas, hermanos, estaba entrando una filosofía humana, una filosofía con huecas sutilezas que tenía como propósito alejar a la iglesia de la confianza en Cristo para acercarlos a la confianza de los ángeles, o para acercarla a la confianza en cuestiones que no tenían nada que ver, hermanos, con la palabra de Dios. Y entonces Pablo escribe esta epístola con el propósito de contrarrestar, de detener esa mala enseñanza que estaba entrando entre la iglesia de Colosas y que lamentablemente sí estaba hallando cabida, lo cual podía originar que en lugar de que siguieran ascendiendo, ellos empezaran, hermanos, a ir hacia atrás. Y por eso Pablo les va a decir que quiere que ellos estén llenos. Y me llaman la atención, hermanos, la frase o varias de las frases que Pablo utiliza en este capítulo. ¿De qué quería que estuvieran llenos? No solamente llenos de confianza en Dios, o más bien, ¿qué significa estar llenos de confianza en Dios? ¿Qué implica estar llenos de confianza en Cristo? Implica primero que nada, hermanos, alcanzar la plenitud. Hermanos, la voluntad de Dios es que en la medida en la que cada uno de nosotros como hijos de Dios somos llenos de confianza en Dios, conozcamos la plenitud de Dios, la profundidad, dice la palabra de Dios, la longitud y la anchura del amor de Cristo. Es decir, que esa vida abundante del cual habló Jesucristo, o de la cual habló Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra, nosotros podamos experimentarla de tal manera que hermanos, que nos sintamos plenos. Yo de verdad quisiera pensar que me equivoco, aunque probablemente no. Habemos algunos cristianos, hermanos, que todavía estamos frustrados. Estamos frustrados porque creemos que la vida no nos ha tratado como lo merecemos. No, hemos fracasado a lo mejor en algunos negocios, hemos fracasado a lo mejor en algunas relaciones sentimentales, emocionales, hemos tenido a lo mejor personas que nos han traicionado, cosas que hemos intentado y que nos ha salido mal. Y a pesar de que tenemos a Cristo, hermanos, vivimos tristes, vivimos enojados, vivimos amargados, vivimos con ira, vivimos llorosos, vivimos de una manera a la que Dios no nos ha llamado. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó, hermanos, a ser llenos de confianza en Cristo, y en la medida en la que nosotros estamos llenos de confianza en Cristo, hermanos, nos sentimos plenos. Qué maravilloso ha de ser sentirse pleno. Qué maravilloso es sentirse pleno, poder decirle: Señor, gracias por lo que soy el día de hoy, gracias por lo que tengo. Cuando dejo de ver, hermanos, lo que me falta, cuando dejo de ver lo que no he alcanzado, cuando dejo de ver lo que no he recibido, cuando dejo de ver todo aquello que ha sido malo en mi vida, y le agradezco a Dios y le digo: Señor, gracias porque mi fe, mi esperanza y mi amor están puestas en ti, entonces vamos a poder, hermanos, gozarnos en Dios y decir: Señor, qué hermoso es vivir. ¿Quién, hermanos, quiénes de los que estamos aquí, quiénes de los que están, hermanos, en casa, podemos decir hoy: yo estoy viviendo una vida plena? Me siento pleno, me siento lleno, me siento satisfecho. Ser llenos de confianza en Cristo implica, hermanos, alcanzar la totalidad o recibir la totalidad de lo que Dios desea darnos. Recibir la totalidad de lo que Dios desea darnos.
Ahora bien, para que podamos experimentar todo lo que el Señor quiere para nosotros, para que no nos alejemos, hermanos, de la fe en Cristo, para que no nos quedemos a la mitad, dice Pablo, yo he orado para que ustedes tengan dos cosas. Primero, que estén llenos del conocimiento de su voluntad. Que estén llenos del conocimiento de su voluntad. Y esa palabra conocimiento, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo, no se refiere al conocimiento intelectual. Es bueno, hermanos, el conocimiento intelectual. Una vez más, hermanos, hacemos referencia, tenemos que leer la Biblia, porque al leer la palabra de Dios tenemos conocimiento de Dios, conocimiento intelectual de Dios. Pero el conocimiento del cual está hablando Pablo a los colosenses, hermanos, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Escuchen esto, no es un conocimiento intelectual. Hermanos, aquí Pablo está utilizando un sustantivo femenino, hermanos, griego, epignosis, que significa conocimiento adquirido a través de una relación de primera mano. Conocimiento adquirido a través de una relación de primera mano, o también significa, hermanos, conocimiento de contacto. O dicho en palabras sencillas, el conocimiento del cual el apóstol Pablo nos está hablando es el conocimiento que tenemos, hermanos, cada uno de nosotros cuando nos relacionamos con una persona. Es aprender a conocer a alguien a través del trato cotidiano. ¿Qué pasa cuando uno pasa, qué ocurre cuando uno pasa mucho tiempo con una persona? Convive con ella, conoce su manera de pensar, sabe qué opina al respecto en ciertas situaciones, conoce qué le gusta de comer, qué no le gusta, qué lugares, qué tipo de música, en fin, van aprendiendo a conocerse a través del trato cotidiano. Hay personas que han llegado a conocerse tan bien, fíjense esto, hay personas que han llegado a conocerse tan bien que se llega a saber lo que la otra persona desea. Llega a conocerse su voluntad y de repente dice, ya sé qué es lo que estás pensando en este momento. De seguro se te está antojando comerte una hamburguesa, ¿verdad? Oye, ¿cómo supiste? Pues es que se ve, te conozco. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes el día de hoy? No tengo nada. No, tú tienes algo. No, ¿cómo de que no? ¿Estás enojado por algo? Sí tienes algo, estás enojado. A ver, dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? ¿Cómo te diste cuenta? Pues es que te conozco bien, ¿no? A ver, dime, ¿qué quieres? O si lo conoces también, dices, ya sé, y empiezas a platicar con ello. ¿Por qué llegas a tal nivel de conocimiento con una persona? Por el trato cotidiano. El apóstol Pablo dice que para que nosotros estemos llenos de la confianza en Cristo, necesitamos tener un trato cotidiano con Él hasta tal punto en el que nosotros aprendamos a ver cuál es su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, yo me atrevo a decir lo siguiente y casi sin temor a equivocarme. A un alto porcentaje de cristianos, no nada más en la iglesia nuestra, sino prácticamente en todo el mundo, una de las cosas que más nos cuesta y la pregunta que más llega a plantearse como algo que no logra responderse es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuál será la voluntad de Dios en esto que yo estoy viviendo? Pero cuando nosotros, hermanos, aprendemos a tener un trato cotidiano con Dios, aprendemos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca va a ir en contra de un mandamiento, nunca va a ir en contra de un atributo, nunca va a ir en contra de sus planes y de sus propósitos. Si yo sé que la decisión que voy a tomar no transgrede, no viola ninguna norma de Dios, entonces puedo estar seguro que estoy dentro de su voluntad. Jesús, hermanos, el Señor Jesucristo era alguien que confiaba perfectamente en el Padre. Él estaba lleno del conocimiento de la voluntad del Padre. Jesús siempre estaba consciente de la voluntad del Padre. Es más, Jesús estaba tan consciente de la voluntad del Padre porque tenía un trato cotidiano con Él, que prácticamente todo lo que ocurría, Él sabía que era voluntad de su Padre. Voy a leerles, hermanos, si ustedes tienen la habilidad para buscarlo rápido, háganlo, si no, no se preocupen. Yo voy a estar refiriendo las citas, Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fíjense, Juan le dice: Señor, yo no te puedo bautizar, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debería de ser al revés. Y Jesús le dice: deja, la voluntad del Padre es que así sea, así lo vamos a hacer, así tiene que ser. Aunque yo soy Jesús, yo tengo que identificarme de esta manera y así lo vamos a hacer. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, respecto a algún área de nuestra vida, cualquier área, económica, sentimental, emocional, laboral, cultural, educativa, lo que sea, vemos algo, hermanos, que no nos gusta y que entendemos que es la voluntad de Dios, que hay una manera de que lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios, decimos: pues sí, yo sé que sí, eso es lo que Dios querría, pero yo quiero esto. Pero a mí me gustaría mejor hacerlo de la otra manera, pero yo quiero hacerlo del otro. Y cuando terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Cristo, porque no estamos llenos del conocimiento de su voluntad, no nos relacionamos con Él y por lo tanto ni siquiera sabemos qué es lo que Él quiere, pues terminamos pagando algunas o muchas veces, hermanos, la consecuencia. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predicamos también allí, porque para esto he venido. Qué interesante. Dice Jesús: para esto he venido, no hay otra cosa, yo no puedo hacer otra cosa porque para esto he venido. Yo podría decirles, hermanos, hoy yo estoy aquí predicando la palabra de Dios porque para esto me ha llamado el Señor. Afortunadamente estamos aquí en el templo, pero si no estuviéramos en el templo, yo estaría en otro lugar, a lo mejor en la casa, a lo mejor en la sala de mi hogar, pero lo que sí sé que estaría haciendo es predicando la palabra de Dios, porque para esto me llamó el Señor. No hay vuelta de hoja, no hay otra manera. ¿Para qué te llamó el Señor a ti, hermano, hermana? Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Dice Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Qué hermoso es este verso, dice: para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Hermanos, sabíamos, bueno, sí, sé que sabemos, ¿recuerdas que Dios nos conoce aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre? Dios nos conoce aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y ya desde allí Él estableció un propósito para nuestra vida que tenemos que ir descubriendo, hermanos, en la medida en la que pasa el tiempo. Algunos, por la edad que tenemos, ya lo hemos descubierto y estamos todavía conociendo algunas otras cosas, pero a lo mejor otros no. Pero tú y yo, como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que pensar: Dios para esto nos dio vida, para eso nos rescató, para eso nos trajo a ser parte de la iglesia en Arenal. Y debemos de cumplir con ese propósito, en el caso de Jesús, para dar testimonio de la verdad. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida, lo que me llena, lo que me satisface, lo que yo busco es que haga la voluntad del que me envió. Cuando una persona está llena de la voluntad de Dios, le llena hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no quiero meterme en un pleito que no tendría sentido, porque honestamente creo que no tiene sentido. Pero vamos a pensar que hoy es domingo y vamos a pensar que tendríamos que haber llegado al templo a las 10 de la mañana. Y por algo, a lo mejor no se planchó la ropa, a lo mejor no estuvo a tiempo el desayuno y algo pasó, ya no nos dio tiempo de hacer algunas cosas. Y decimos: ¿saben qué? Lo sentimos mucho, pero ya faltan 10 minutos y en 10 minutos llegamos al templo, así que vámonos porque esa es la voluntad de Dios. Pero es que no hemos desayunado. No importa, pues vamos a aguantarnos, ¿verdad? No nos levantamos temprano, no nos organizamos, vámonos, y cuando salgamos del templo, pues entonces hasta vamos a comer con más hambre. Dice Jesús: mi comida, lo que me llena es hacer la voluntad de Dios. Pero vemos algunos que decimos: no, es que si yo no desayuno, yo no salgo de mi casa. Ese es su problema. Yo por eso me levanté temprano, o a veces ni siquiera nos levantamos temprano. El servicio empieza a las 10 y nos levantamos a las 10. Pero queremos salir desayunados, queremos salir cambiados, queremos salir bañados, queremos salir todo, y por eso terminamos llegando a las 11. O a las 11:30, ya para vergüenza de muchos, ¿no? A mí honestamente, hermanos, me daría vergüenza llegar a las 10:30, a las 11 de la mañana al templo, pero hay quienes llegan después de eso sin ningún problema, ¿verdad?
Ahora, qué bueno que llegan, yo no digo que esté mal, qué bueno que llegan, lo peor sería no llegar, pero no es lo correcto, no sé si me explico. O sea, que me llene, si mi comida es hacer la voluntad del que me envió, entonces yo voy a hacer lo posible por hacer lo que Él me envió, que es cuidar mi espiritualidad, cuidar mi vida cristiana, mantener mi trato cotidiano con Él, porque a mí lo que me llena es precisamente eso, hacer la voluntad de Dios. Hermano, tú y yo debemos de estar llenos del conocimiento de la voluntad hasta el punto de que seamos como Jesús, que lo que nos da gozo es hacer la voluntad del Padre. En otro pasaje de la Biblia, en Mateo 26, dice el 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es decir, Jesús no rehuye al hecho de que tenía que ser apresado violentamente. Dice, los profetas dijeron que así sería, pues así lo vamos a aceptar, así lo vamos a hacer. Eso implica, hermanos, que si Dios quiso que nosotros viviésemos en este tiempo de prueba, de tribulación, de pandemia, de crisis, hermanos, pues si así se va a cumplir el propósito, la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Sacar nuestras espadas y cortar orejas? ¿Como Pedro? No. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Jesús, que es, como Él estaba lleno de confianza en el Padre y nosotros estamos llenos de confianza en Jesús, entonces nos enfrentamos a la situación que estamos viviendo y lo hacemos con confianza. Hace unos días publicaba yo en el Face que aunque los cristianos no hemos superado el dolor, no hemos superado la enfermedad y por lo tanto no estamos exentos de ser contagiados por pandemias, y sin embargo, con toda confianza o para vida o para muerte, nos arrojamos a los brazos de Dios, porque al final de cuentas la Biblia dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vivimos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso es porque estamos llenos ¿de qué? De la confianza en Cristo. Cuando estamos habituados a tener comunión con Dios, hacemos su voluntad y además queremos que todo mundo la haga. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 10, por favor. Y mientras ustedes se encuentran en Mateo 6, 10, quiero repetir la idea. Cuando estamos habituados a tener comunión con Dios, hacemos su voluntad y queremos que todos la hagan. Por eso, en la oración modelo, Jesús enseñó algo. Hermano, ¿te ha pasado que de repente tú no quieres ya saber de lo espiritual y son tus hijos los que te dicen, papá, pero es que tenemos que ir al templo, mamá, pero es que tienes que apurarte, a sus hermanitos los están correteando, oigan, es que llegamos temprano, ay, tú siempre con lo mismo, pues además no somos los únicos, muchos llegan tarde, y tú dices, sí, pero ¿qué tiene que los demás? Yo quiero llegar temprano. O a lo mejor tu esposa te dice, oye viejo, o tú le dices a tu esposa, oye hijo, no lo sé, échale ganas, miren, vamos a servir al Señor, vamos a involucrarnos, y los demás no quieren. Y te dicen, bueno, ¿por qué? Bueno, tantas ganas tienes, hazlo tú, pues ya, hombre. Y a veces terminan enojándose con uno, no sé si les ha pasado. ¿Por qué quieres que los demás hagan la voluntad de Dios? Porque tú estás lleno de la voluntad, lleno del conocimiento de su voluntad. Te has relacionado, has tenido un trato cotidiano con Él que quieres que los demás hagan lo mismo. Bueno, Jesús ora al Padre y le dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino. Hermanos, si nosotros estamos llenos de la voluntad de Cristo, vamos a ser como Cristo y vamos a desear lo mismo que Cristo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, estamos conscientes que la oración modelo nos está enseñando a ser llenos de la voluntad de Cristo al punto de, hermanos, yo pregunto, Dios dará una orden en el cielo y los ángeles dicen, ay Señor, dile a Gabriel, dile a Miguel, dile a, bueno, son los únicos nombres de ángeles que conocemos, dile a tal, ¿no? Dile a un querubín, Señor, dile a un serafín. Es que estoy ocupado yo ahorita. No, en el cielo Dios manifiesta su voluntad y las miriadas de ángeles están, Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué hacemos, Señor? Sí, Señor. Dice Jesús que así como en el cielo se hace tu voluntad, así también se haga en la tierra. Que todos tus hijos
tú expreses tu voluntad y tus hijos digamos, sí, Señor. Nuestro hermano Francisco Andraca, que creo que está conectado, casi todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Él tiene una frase, dice, él te ve, te saluda y él te dice, sí, Señor. Y luego yo le mando un mensaje, oye, hermano Francisco, quiero platicar contigo algo. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. O sea, él está listo, sí, Señor. Bueno, esta debe ser nuestra respuesta a Jesús, a Dios, hermanos, como hijos de Dios. Sí, Señor. Pero la segunda cosa que Pablo menciona a los hermanos de Colosas con el propósito de que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo, no solamente es que estén llenos de su voluntad. Hermanos, a ver, habemos personas como yo que de repente no captamos, ¿no? Somos de lento aprendizaje. Y entonces decimos, bueno, pues es que yo por más que tengo contacto con las personas, no logro entenderlas, no logro conocerlas. Y luego a lo mejor la esposa te reclama, ¿no? Pero es que, ¿por qué no me compraste lo que te dije? ¿Me dijiste a qué horas? Hace rato que veníamos en el coche te dije, ay, mira, han de estar bien ricos los helados. Y tú nomás dijiste, ajá. Y no fuiste para pararte y comprarme uno. Pero tú no me dijiste que querías un helado. Pero sí te dije que estaban muy ricos. Pero no me dijiste que quería un helado. Pero es que se entiende que si te estoy diciendo que está rico es porque quiero un helado. ¿Sí me explico? Porque las mujeres normalmente son así, no dicen lo que quieren, lo insinúan, porque intuyen que los hombres, que somos de lento aprendizaje, vamos a entender qué quieren y qué creen. No es así, o por lo menos yo. Somos de lento aprendizaje en el trato, a veces con las personas, y no comprendemos. Pero ¿no te diste cuenta que te estaba pidiendo esto? No, ¿a qué hora? Pero si todos nos dimos cuenta, y menos tú. Bueno, no. Cuando nosotros nos relacionamos con Cristo, pudiera ser que a través del trato cotidiano no logramos comprender su voluntad. Pero ¿qué creen? Pablo dice, estoy orando para que no les pase, porque quiero que estén llenos del conocimiento de su voluntad y llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, más adelante voy a predicar únicamente de esta frase, porque la pura frase inteligencia espiritual merece una predicación aparte. Así que yo ahorita solamente la voy a referenciar con un propósito. El Espíritu Santo, hermanos, dentro de nosotros nos ayuda para poder comprender a Dios, para no pasar por alto su voluntad. Vean lo que dice, llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, no es fácil intuir o saber con precisión qué quiere una persona cuando estamos habituados a convivir con ella, pero si nos pasa con Dios, podemos orar por sabiduría. Sofía, la palabra griega Sofía significa entender, comprender, es la capacidad de comprender. ¿De comprender qué? De comprender muchas cosas, honestamente, particularmente la voluntad de Dios. Yo como nuevo creyente puedo leer la Biblia y puedo decir, pues es que hay cosas que no la entiendo, que ya leí la Biblia una vez y otra vez y honestamente se me dificulta un poco. Pero si yo oro a Dios para que Él me dé sabiduría, Él me va a dar la capacidad de que en la medida en la que yo voy leyendo la palabra de Dios, la vaya comprendiendo. Ahora, Sofía no solamente significa entender, sino que Sofía significa capacidad para entender y para actuar en consecuencia. No sé si me explico. ¿Qué significa esto? Que lo que tú ya entendiste, ahora tienes la capacidad de hacerlo. ¿Cómo? Bien. Sofía, por eso también se puede traducir como un conocimiento especializado. Por ejemplo, hermanos, un médico tiene un conocimiento especializado, pero aún un médico necesita especializarse. ¿Sí se dan cuenta? Es una de las carreras más largas que hay, pero aún así, si quiere ser a lo mejor nefrólogo o cardiólogo o neurólogo o alguna otra especialidad, necesita todavía años para especializarse. Bueno, Sofía significa conocimiento especializado. Eso significa que lo que Pablo quería era que la iglesia de Colosas, lo que Dios quiere es que la iglesia de Arenal sea una iglesia que tiene un conocimiento especializado de Dios.
que todos los miembros de la iglesia nos caractericemos por ser muy inteligentes en el conocimiento de Dios, pero sobre todo en el trato con Él. Ahora, por si eso fuera poco, la siguiente palabra, inteligencia espiritual, me quiero centrar en inteligencia, súnesis, significa comprensión, discernimiento práctico, intelecto, capacidad de mostrar conocimiento claro. Vamos a ver un pasaje en Lucas 2:47 que ilustra muy bien lo que Pablo está queriendo que los hermanos de Colosas alcancen. ¿A quién de nosotros, hermanos, e incluyo a todos los hermanos que están en la transmisión y a su servidor, a quiénes de nosotros no nos gustaría ser como Jesús, en el que toda la gente que nos escucha hablar se quedara admirada? No, hombre, es que esta señorita, es que esta cristiana, es que este pastor, es que este varón, no, hombre, es que él habla de una manera, él discierne la palabra de una forma, la explica de tal manera que yo nunca hubiera podido llegar a comprenderla. Dice Lucas 2:47, y todos los que le oían, refiriéndose a Jesucristo, ¿qué dice? Se maravillaban de su inteligencia, súnesis. En griego, la palabra que se usa para hablar de la inteligencia de Jesús es la palabra que Pablo utiliza para hablar de la inteligencia que quiere que los hermanos de Colosa tengan. Es el anhelo de Dios que todos nosotros, hermanos, nos estemos llenos de confianza en Cristo. Y para estar llenos de confianza en Cristo, Él puede darnos la inteligencia como para discernir su palabra. Dios puede hacernos personas sabias, hermanos, de tal manera que los demás van a notarlo cuando enseñamos algo, cuando predicamos algo, cuando compartimos algo. Dios quiere hacernos tan sabios que la gente nos vea y diga, oye, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo comprendiste esto? ¿Cómo discerniste? Yo me quedo, hermanos, con la boca abierta cuando escucho predicar a un hermano de un verso, de una palabra, y dices, wow, o sea, yo lo he visto muchas veces, he pasado por allí, lo he leído en el número de veces, y yo no había tenido esa capacidad de comprensión, yo no había visto ese detalle, yo no había entendido esa palabra, yo no había logrado. ¿Por qué ese hermano sí? Porque él está lleno de la voluntad de Dios, porque él tiene un trato cotidiano con Cristo, porque él está lleno de confianza en el Señor y el Señor le ha dado sabiduría e inteligencia espiritual, al punto de que es clara para él la voluntad de Dios. 2. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 1. Hay 3 cosas de las que debemos de estar llenos. El título de la predicación el día de hoy se llama llenos. ¿Llenos de qué, hermanos? Primero que nada, punto número 1, llenos de confianza en Cristo. Número 2, la segunda cosa en la que debemos de estar llenos es llenos del deseo de complacer a Dios. Me llamó la atención, hermanos, la frase que Woody Allen, un reconocido actor, director de cine, actor de teatro, un escritor prolífico, es un hombre muy reconocido, por lo menos en el ámbito artístico, hermanos, Woody Allen. Woody Allen escribió una frase, hermanos, que me llamó la atención y que yo quise utilizar para mi predicación del día de hoy, y la frase dice lo siguiente, dice, no conozco la clave del éxito, dice Woody Allen, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Hermanos, no podemos complacer a todo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Cuando el ser humano trata de complacer al mundo, no puede. Hay alguien que finalmente no va a estar de acuerdo y te vas a frustrar tratando de convencer a tus semejantes. Pero hay alguien a quien sí debemos de tratar de complacer, y es a Dios. Hermanos, a veces estamos más esforzados en complacer a la esposa, a los hijos, a los padres, al esposo, al maestro, al jefe en el trabajo, a la familia, a los amigos. Pero a quien debemos de tratar de complacer es a Dios. La clave del éxito, entonces, siguiendo la idea de Woody Allen, la clave del éxito en la vida es complacer a Dios, porque cuando complacemos a Dios tenemos mayores probabilidades de complacer.
No estoy diciendo que lo vamos a hacer. Aún el propio Jesús no logró complacer a la gente, y es porque la gente buscaba algo diferente a Jesús. No sé si me explico. Pero cuando logramos complacer a Dios, hermano, las cosas son completamente distintas. Vamos a ver el versículo 10 de Colosenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios: ¿por qué quiere Pablo que estén llenos del conocimiento de Cristo, llenos de sabiduría e inteligencia espiritual? Dice 2, ahí está el propósito, para que anden, para que vivan como es digno del Señor, agradándole o complaciéndose. La palabra agradar se puede traducir igual por complacer. Dice complaciéndole o agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Observen, todo. Cuando somos llenos de lo que Pablo nos enseña, entonces no solo somos capaces de desechar cualquier filosofía errónea, como la que se estaba queriendo introducir, hermanos, entre la iglesia de Colosas. Si un día alguien viene a la iglesia de Arenal y quiere predicar o quiere enseñar, hermanos, una doctrina que no está aquí en este libro, que es la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y práctica, entonces la iglesia que busca complacer al Señor va a tener la capacidad de desechar, porque tiene sabiduría, tiene conocimiento, tiene inteligencia respecto a la voluntad, respecto a su palabra. Y no solamente eso, sino que nuestro propósito va a ser honrar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios con nuestras acciones. Vamos a querer complacerlo. Hermanos, ¿acaso Dios busca que lo complazcamos? Claro que sí. Él se goza en que nosotros le complazcamos a Él. Vamos a ver, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 3, versículo 17, que vamos a leer. Hermanos, la segunda cosa de la que debemos de estar llenos es del deseo de complacer a Dios. Hoy, por ejemplo, hermanos, en el calendario habitual es el Día del Padre, aunque oficialmente ya se cambió para el día 16 de agosto. Para aquellos que lo van a celebrar, pues tienen deseo de complacer al papá de la casa, y a lo mejor van a encontrar la manera, a pesar de que estamos en aislamiento, pues de tener una pequeña celebración en casa, ¿verdad? Y eso está bien, qué bueno que lo van a hacer así. Insisto, aunque la fecha oficial ya se cambió al día 16 de agosto. Y qué bonito, ¿no? Que uno a veces quiere o se esfuerza por complacer al padre de la casa, cuando es el día de la mamá, etcétera. Así nosotros, hermanos, debemos de tratar de complacer al Padre. Por ejemplo, en el bautismo se escuchó del cielo una voz que decía, en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquellos hermanos que somos padres, quiero preguntar una cosa: ¿qué se siente cuando un hijo hace algo que te agrada? ¿Qué se siente cuando un hijo te trae buenos resultados escolares? ¿Qué se siente cuando un hijo está creciendo como alguien respetable, como alguien que está pues siendo responsable, trabajador, tal vez exitoso, que no te da un dolor de cabeza, que tiene una vida honrada, honesta, que está creciendo? ¿Qué se siente? Se siente bonito, hermanos, ¿no es cierto? Se siente bien, se siente gozo. Yo recuerdo cuando, aquí está mis hijos, Daniel y su esposa, cuando ellos se casaron, hay hermanos que me han preguntado: oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ver a un hijo casado? ¿O qué sientes, por ejemplo, tú que has predicado incluso en las acciones de gracias de tus hijos? No, pues siento mucho gozo, siento satisfacción, no, siento bonito. Hoy que los veo, que veo a mi hijo mayor, que está con su esposa, que está con su hija, o a mi hijo Daniel, ¿verdad?, que está con su esposa, que ya Dios les dio la bendición de poder comprarse su casa, que ya van a cambiarse, yo me siento bien, yo siento bonito, hermanos, honestamente. Me siento satisfecho, incluso, ¿por qué no? Contento, complacido, porque al final de cuentas es algo por lo que yo he orado a Dios durante muchos años. Hermanos, si yo como un ser imperfecto me complazco de lo bueno que hacen mis hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Nos damos cuenta? Preocupémonos, hermanos, por generarle a Dios momentos agradables. Porque todos, por ejemplo, yo soy huérfano de padre,
pero tengo un Padre en los cielos a quien yo puedo honrar hoy y arrojarme a sus brazos hoy y decirle: Padre, felicidades. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Dios no necesita algo para ser feliz, Él es la fuente del gozo, de la alegría. Pero le doy gracias como mi Padre que está en los cielos. Y yo digo: Señor, y se me viene a la mente, hermanos, aquella acción de José, de no aceptar ir con la esposa de Potifar porque iba a ofender a su padre. Él quería complacer al Padre, así Jesús. Voy a leer Mateo 17:5 en el monte de la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a él. Hermanos, ¿por qué el Padre en repetidas ocasiones, por lo menos en 2, dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Será que el Padre en los cielos es un Padre amoroso? ¿Será que el Padre en los cielos está buscando que entendamos que Él le da gusto ver que sus hijos en la tierra nos portamos bien? Sí, la respuesta es sí, hermanos. Y por eso es que yo quiero plantear, hermano, una pregunta. Y quiero dar unos segundos para que todos la respondamos en la mente, no públicamente. Quiero dar unos segundos, hermanos, para que todos los hermanos la respondamos en nuestra mente. Y la pregunta es: ¿qué opina Dios de nuestra vida? ¿Qué opina Dios de tu vida? Dios hoy podría decir de ti, podría decir de mí: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O humanamente hablando, Él se está secando las lágrimas de ver mi rebelión, mi rebeldía, mi dureza de corazón, que a pesar de que Él se esfuerza en darme sabiduría, inteligencia espiritual, yo tengo tiempo en el Señor y no logro comprender su voluntad, que todavía estoy luchando incluso contra ella. Hermanos, de allí el título de la predicación: llenos, no solamente llenos de la plenitud, porque tenemos confianza en Cristo, sino llenos también, hermanos, como estamos viendo en este momento, hermanos, en este punto 2 del deseo de complacerlo a Él. Hagamos algo todos los días que sepamos que complace a Dios. Cuando somos llenos, insisto, honramos a Dios. La Biblia nos habla de personas, hermanos, cuya vida complacieron a Dios, porque podemos decir: bueno, pero es que se trataba de Cristo. Bueno, ¿y qué podemos decir de Moisés? Dice Números, escuchen: y él les dijo: escuchen mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice Números capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Qué opinaba Jehová de Moisés? Dice: miren, se los voy a poner así. Profetas hay muchos. Moisés, uno. Qué tremenda palabra, hermanos. Profetas hay muchos. Moisés solamente uno. Y cuando yo le vaya a hablar a los demás, les voy a hablar de esta manera y de esta manera. Pero cuando hable con Moisés, no, con él voy a hablar cara a cara. Él es fiel en toda mi casa. Qué maravilloso sería que Jehová el Señor, que Dios el Señor, que Cristo dijera: cristianos hay muchos. Samuel, uno. Cristianos hay muchos. Israel, uno. Cristianas hay muchas. José, uno. Cristianos hay muchos. Blanca, una. Cristianos hay muchos. Raúl, uno. Eduardo, uno. ¿No sería impresionante, hermanos? ¿Sí logro transmitir la idea de lo importante que es estar llenos? ¿Llenos del deseo de complacer a Dios? Otro ejemplo, dice Lucas: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, estoy leyendo Lucas 1, 5 y 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, aunque parezca una tarea imposible, siempre a través de la historia han existido hombres y mujeres
que cuando están dispuestas a vivir bajo la plena voluntad de Dios, son como Moisés, son como Zacarías, son como Elizabeth. Su vida logró complacer a Dios. Nosotros hoy debemos de buscar complacer a Dios, estar llenos de su voluntad, recibir con gozo su palabra, sus mandamientos, para que un día, hermanos, en el cielo seamos recibidos. Vean, vayan conmigo, ¿cómo te gustaría ser recibido en el cielo? Mateo 25, 20 y 21. Hermanos, les voy a decir cómo planea Dios recibirnos en el cielo. Escuchen, Cristo planea recibirnos en el cielo de una manera. Él así lo está planeando, pero no sé si sea la manera en la que nos va a recibir. Y lo piensa hacer con todos aquellos que están llenos de su voluntad, llenos del deseo, ¿verdad?, de complacerlo. Dice este pasaje de la Biblia, Mateo 25, si me voy a esperar unos segundos porque me interesa que lo leamos todos. Mateo 25, 20 y 21 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, ya está dando cuentas, porque un día ustedes y yo vamos a estar dando cuentas delante de Cristo. 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ven aquí la bienvenida, hermanos. Entra en el gozo de tu Señor. Veamos la imagen que está proyectada al frente, hermanos. Así planea recibirnos Dios en el cielo. Así planea Dios, hermanos, recibirnos en la gloria celestial. La pregunta ¿es esa la forma en la que nos va a recibir? Va de nuevo. Él planea recibirnos de una manera. La pregunta ¿es esa la forma en la que vamos a ser recibidos? Es decir, cuando nosotros muramos o nos llame a su presencia, se van a abrir las puertas de los cielos para decirme: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si por alguna razón tú y yo creemos hoy que no será así, hermanos, ¿qué tenemos que hacer hoy? Llenarnos del deseo de complacerlo con nuestra vida. No es imposible agradar a Dios, hermanos. Dios no es un tirano, no es un caprichoso, no es alguien voluble, no es alguien que no logras satisfacer. No, podemos hacerlo. Y a veces son cosas pequeñas, hermanos, ni siquiera son grandes cosas. Solo debemos de escuchar la exhortación que Él dice en su palabra. Acompáñenme a Isaías capítulo 1, versículo 16. No es imposible complacer a Dios, hermanos. Habemos padres que somos muy difíciles de complacer. Dios no es difícil de complacer, no es imposible. Solo debemos de escuchar las exhortaciones como las que se encuentran en Isaías, hermanos, capítulo 1, versículo 16. Escuchen, dice la palabra de Dios: lavaos y limpiaos, lávense y límpiense. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hermanos, dediquemos al Señor toda nuestra vida para que su opinión sobre nosotros sea la de un verdadero hijo de Dios. Punto número 3 para terminar. Punto número 3, regresemos a Colosenses capítulo 1, versículo 11, por favor. El título de la predicación de esta mañana, hermanos, es llenos. La voluntad de Dios, hermanos, es que estemos llenos, no que nos quedemos a la mitad, hermanos, de nuestro andar cristianos, que estemos llenos de confianza en Cristo, y Él nos capacita, hermanos, dándonos sabiduría, inteligencia espiritual, que estemos llenos del deseo de complacer a Dios, pero también, hermanos, quiere que estemos llenos, punto número 3 y último, de fortaleza en Dios. Si estamos llenos de esto, nada va a lograr apartarnos de Él, ni alejarnos de Él. Y la tercera cosa, dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder. Me gustó mucho que hoy mi hermano que estaba dirigiendo el culto, eligió una serie de versículos que fue intercalando entre cada una de las alabanzas, y él estuvo repitiendo algo que me gustó. Y él decía que cuando nosotros vamos a Dios, Dios hace cosas poderosas. Dios responde poderosamente. Y saben una cosa, hermanos,
no cabe duda de que Dios prepara las cosas. Yo no me puse de acuerdo con él para decirle de qué voy a predicar hoy. Pero creo que Dios quiere que entendamos una cosa. Es cierto, cuando nosotros, como Samuel, como David, como Daniel, como cada uno de los hombres, como Abraham, de los que estuvimos aprendiendo a través de los versículos intercalados, se acerca a Él, confía en Él, lo honra a Él, lo glorifica a Él, lo complace a Él, entonces Dios muestra su poder. De eso es de lo que tenemos que estar llenos, hermanos. Fortalecidos con todo poder. Ahora, pero agrega algo más Pablo: conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longánimes, hermanos, es una palabra que no es común en el vocabulario, cuando menos no en el mío. Pero es tan importante que quiero dar el significado de esta palabra. A lo mejor hay quien sí lo conoce, ¿verdad? Pero si me lo permite voy a darlo. Dice el diccionario que longanimidad se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo. Ojo, una persona longánime no anda con el rostro caído, amargado, triste, lloroso, deprimido, derrotado. No, longanimidad se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas. Ojo, una persona longánime es esto ante la adversidad de la vida. Es como el término que se ha acuñado desde hace algún tiempo y que hoy ya es común en el hablar de las personas, la resiliencia. Hermanos, aunque se prolonguen en el tiempo. Longanimidad, hermanos, tiene un significado muy amplio. La constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida, aunque se prolonguen en el tiempo. Así que la intención de Pablo es que la iglesia esté llena de fortaleza en Dios para que tenga la capacidad de resistir con paciencia, de mantenerse firme ante la prueba, sin importar el tiempo. ¿Y con qué actitud, hermanos? Con alegría. Hermanos, habían dicho las autoridades que el día último de este mes de junio se levantaba el semáforo rojo para entrar en naranja. Cuando entrar en naranja, las iglesias ya vamos a poder reunirnos en un cupo hasta el 50%. ¿Qué creen? Dijo la jefa de gobierno que siempre no, porque seguimos en rojo. Ya estamos a la mitad de junio, hermanos. ¿Cuándo va a ser naranja? Ya mejor ni nos preocupemos. Pero vamos a tratar de imaginarnos que probablemente la situación amarilla, que es la que aspiramos todos, que es cuando se supone que ya las actividades tienen que regresar a su curso normal, y lo pongo entre comillas porque la normalidad tampoco va a estar tan normal. Yo calculo, ¿verdad? Con base en lo que las autoridades están diciendo, que ese semáforo naranja y después amarillo, un par de meses más todavía, cuando menos. Es decir, todavía lo que resta de julio y agosto no va a llegar esa normalidad. Pero el subsecretario dijo en una conferencia hace unos días que esto va a terminar en octubre. Y yo ya estoy pensando que vamos a cancelar nuestro congreso de noviembre, hermanos, porque ¿quién va a querer viajar a la Ciudad de México cuando la pandemia está terminando? Pues yo creo que nadie. Entonces vamos a tener que pensar en algo que hacer más. ¿Sí me explico? Ahora, ¿a qué voy? No a desalentarte, hermano, hermana, sino a ponerte en perspectiva. La perspectiva de lo que estamos viviendo el día de hoy, todavía en el horizonte cercano, entiéndase meses, 2-3 meses, no es claro y todavía no vamos a poder salir a la calle. Pero no importa, porque si tú y yo somos llenos del poder de Dios, de la fortaleza en Dios, de la potencia de su gloria, vamos a ser personas que vamos a vivir la paciencia, la longanimidad. Vamos a resistir con gozo, con alegría. Vamos a estar satisfechos, contentos. Hermanos, dicen algunos comentaristas bíblicos que en griego, fíjense, este versículo que estamos leyendo, el versículo 11, en griego, tiene una connotación tan profunda, tiene un énfasis tan amplio, que es difícil
encontrar palabras suficientes como para poder traducir con claridad, con suficiente claridad, todo lo que Pablo está pidiendo en oración para la iglesia de Colosas. No sé si me explico. Es decir, realmente cuando estamos llenos de Dios, yo dije hace rato, si yo tuve la capacidad de expresarme con claridad y ustedes me hicieron favor de poner atención, yo dije que Dios quiere que alcancemos la plenitud, que recibamos todo lo que Él quiere darnos. ¿Y saben ustedes qué nos quiere dar Dios, hermanos? Paciencia y longanimidad. Fortaleza, fuerza, vigor, ánimo, alegría, gozo. Pero para ello necesitamos depender del poder de Dios, sentirnos seguros en Dios, ser agradecidos con Dios. Dice primera a Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Y para que nadie entendiera equivocadamente lo que Pablo dijo a los colosenses, dijo, en todo. Dad gracias en todo. Así que yo doy gracias a Dios porque hoy, hermanos, estamos aquí con poquitos hermanos y afortunadamente con muchos allí en internet y doy gracias a Dios porque hoy hay hermanos que están enfermos, porque hay hermanos que están sanos, porque no nos ha faltado la comida, porque tenemos un día más de vida. Algunos hemos celebrado nuestro cumpleaños, hermanos, en medio de la pandemia. Algunos hemos estado con muchas situaciones. Gracias, Dios, gracias. Porque saben, si Dios nos da vida durante muchos años, el año 2020 va a quedar grabado en nuestra mente como el año en el que muchas cosas se detuvieron. Y hablaremos con nuestros nietos, si Dios nos da vida, que crezcan un poquito más, hermanos. Y les platicaremos que un día vivimos una pandemia que nos limitó, que nos encerró, que nos sacó de los templos, que nos sacó de nuestros trabajos, que nos llenó de miedo, de crisis, de angustia, de ansiedad. Y que sin embargo, en medio de todo, con gozo, con paciencia, esperamos en el poder y en la gloria de Dios. El cristiano es una persona que no ha superado el dolor, no ha superado la enfermedad, no ha superado la capacidad de no ser contagiado. Pero a pesar de eso, se arroja a los brazos de Dios para vida o para muerte. Y espera en Él. Dios quiere que estemos completos, hermanos. Dios quiere que no nos falten las fuerzas en los momentos de crisis. Dios quiere que estemos completos, que salgamos victoriosos. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Como esa planta que creció, hermanos, en medio de la tierra árida, por medio de aquel que nos amó. Si estamos llenos de fortaleza en Dios, nosotros vamos a poder clamar, hermanos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Conclusión. El llamado de Dios en este día, hermanos, es que estemos llenos. Hermanos, no nos quedemos a la mitad de la vida cristiana. Vayamos hasta la meta final y estemos llenos de todo lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, para que la paciencia y la longanimidad, la capacidad de resistir hasta lo sumo con gozo, esté presente en nuestras vidas todos los días. Y que esto que estamos viviendo dure lo que tenga que durar. Nosotros estamos listos, hermanos, para esperar y para salir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos.